adquirirlo. Muy bien, muchas gracias. Y hemos obtenido una gran información por parte de ti, de Javier, pero no nos queremos quedar ahí. Queremos ir aún más allá con toda la información que les queremos dar. Y veo en el chat que están pidiendo las imágenes y demás. Espérense a que termine la presentación de nuestra querida la doctora Gabriela Sáez, líder Rubí Ejecutivo, que nos dará una explicación mucho más a fondo de cómo influye en nuestro sistema, cómo beneficia en nuestro cuerpo esta línea. Gaby, antes que todo, nuevamente muchas felicidades por ese premio que recibiste durante la convención, por ese gran entusiasmo, liderazgo que reflejas con tu red y no solo con ella, sino con todo Usana México. Y gracias por aceptar la invitación para platicarnos y exponernos todos los beneficios que tiene esta línea para las personas. Muchas gracias, Gaby, y bienvenida. Gracias, Javier. Pues muchísimas gracias por la invitación a ser pues la presentadora de este producto, que obviamente pues es un honor, y obviamente por todas las felicitaciones. No quiero decir que sea un trabajo fácil, pero por supuesto que es muchísimo más sencillo cuando es algo que te apasiona, algo en lo que creo, algo en lo que no es un trabajo, sino que es como una parte de mi vida que me encanta y que lo disfruto muchísimo. Entonces eso hace por supuesto que sea mucho más llevadero y pues a darle con todo. Gracias, Gaby. Adelante. Gracias, Gaby, para exponerlo. Perfecto, pues ahora les voy a compartir yo mi pantalla. Antes de empezar, bueno, pues había yo pensado, espero que sea el caso, porque bueno, ya nos tomamos un ratito en toda la explicación y que como bien decía Javier, ya el resto de los panelistas dieron mucha información de valor, pero pues mi presentación es un poquito larga, ¿no? Ahorita pues espero que me den margen de maniobra para que pueda yo platicar. Insisto, es un tema súper interesante. ¿Tengo algún tiempo límite? Ninguno. Adelante con la presentación. Sabemos Perfecto, que la gente okay. está expectante con esto. Súper, pues muchísimas gracias. Trataré de hacerlo. Mi intención con esto es, obviamente, pues transmitir, compartir la información valiosísima con respecto a estos productos y aterrizarlo, sobre todo porque soy una fiel creyente, que lo veo muchísimo en mi consulta, más allá de que la gente lo consuma porque lo dice el médico. Si yo hago ver al paciente, al cliente, a la persona, todos los beneficios que va a obtener, no solamente es por una imposición, sino porque más bien, además de que obviamente al consumirlo sienten el efecto, el hecho de que tengamos herramientas de una manera como un poquito más tangibles, el por qué tiene todos estos efectos, pues me parece que es una súper buena herramienta para compartirlo con pues, toda la gente que está a nuestro alrededor, ¿no? Como bien comentaban, la verdad es que esta parte de los trastornos mentales, por un lado, creo afortunado el que cada vez la parte médico-nutricional está viendo esto, porque pues durante muchísimo tiempo nos hemos enfocado más bien a situaciones como orgánicas, ¿no? Diabetes, hipertensión, colitis, etcétera, y desgraciadamente hemos dejado un poquito de lado este término de trastornos mentales, sobre todo porque no voy a ahondar en trastornos mentales, digamos, superiores, ¿no? Esquizofrenia, bipolaridad, y porque simplemente estos términos son de aparición común y que a veces no les damos la importancia, no les damos el valor y que a la larga pues obviamente puede repercutir de manera importante en nuestra salud. En estos incluyo ansiedad, depresión, estrés e insomnio, en donde pues a lo largo de esta plática iremos viendo cuáles son los mecanismos a través de los cuales estos se generan y con esos productos cómo podemos ayudar a la gente y sobre todo hacer muchísimo hincapié en que pueden tener efectos a corto plazo, que los efectos a corto plazo suelen ser pues irritabilidad, cansancio, falta de funcionalidad de nuestra rutina de todos los días, el hecho de tener hasta conflictos pues en casa, en trabajo, etcétera, y los que se pueden presentar a mediano y largo plazo, en donde ya va a impactar, por supuesto, nuestra salud física, ¿no? Entonces, el estrés, como bien decían, pues se ha convertido en una situación adaptativa en donde creo que todos vivimos en una situación de estrés constante, ¿ok? Al ser un estrés constante y sobre todo también entender que el estrés lo asociamos normalmente a una situación negativa, pero que hay situaciones de estrés positivo, por ejemplo, una actividad física extenuante, un ejercicio, en donde nosotros estamos sometiendo al organismo a una situación fuera de lo habitual, que a la larga va a ser positivo, pero que eso también considera que el cuerpo se está sometiendo a un estrés.
estrés. Entonces, desde el punto de vista físico, podemos presentar como dolor de cabeza, el típico dolor en el cuello, en la espalda alta, en la espalda baja, síntomas gastrointestinales como la típica colitis o lo que conocemos como colitis o como gastritis. Desde el punto de vista fisiológico, como les comentaba, esta parte del ejercicio, que es común que haces un ejercicio al que no estás acostumbrado y pues hay dolorcito en los músculos durante los primeros días y conforme seguimos esa actividad física, el músculo se va adaptando y ese dolor a la larga desaparece, pero que es una respuesta fisiológica. Y por último tenemos un ambiente psicosocial, porque obviamente en el momento en que nosotros tenemos impacto en nuestra falta de descanso, el estrés tiempo, obviamente vamos a estar nosotros en una actitud mucho más irritable, más como en un ambiente más hostil y que obviamente va a impactar en todo lo que es nuestra vida de todos los días, ¿no? Insisto, en cuestiones de pareja, relaciones laborales, en estado de ánimo, no tengo ganas para hacer el trabajo, etcétera, etcétera. Ahora, me pareció muy importante en esta misma diapositiva que le estoy compartiendo, cómo muchas veces asociamos síntomas del estrés que se presentan también en casos de el paciente presentar deficiencias de magnesio. Si ustedes se fijan, los que están señalados con negrita son los que son pues prácticamente iguales, en donde en ambos casos hay fatiga, hay cansancio, hay irritabilidad o hay enojo, sensación de sentimientos nerviosos, ansiedad leve, falta de energía, debilidad muscular, esta sensación del estomaguito de, pues lo siento como raro o como el hueco en el estómago, que puede inclusive manifestarse como calambres intestinales, tensión muscular o calambres, cefalea y bueno, algunos otros dos de cada uno de los grupos que no son similares y que nos ayudan a nosotros a poder marcar la diferencia de cuál caso podría ser estrés y cuál caso podría ser por deficiencia de magnesio. El tema, y como lo veremos más adelante, se darán cuenta que está muy relacionado, porque en la medida en la que las personas están sometidas a situaciones de estrés, esto va a hacer que el organismo consuma más magnesio y que nos lleve a un estado de deficiencia de magnesio y al tener deficiencia de magnesio aumente el estrés y caemos en un ciclo vicioso. Entonces, cómo esto va completamente de la mano. En esta parte de las teorías del estrés, estas tres son teorías revisadas en el año 2020, ¿no? Busqué mucha bibliografía pues más reciente, por lo que comentaban de cómo en los últimos años esta parte de los trastornos mentales ha cobrado muchísima fuerza en la población general. Y en la teoría del estrés se manifiestan estas tres que me parecieron muy didácticas. En la primera, hablamos de una situación de alarma, resistencia, agotamiento y que lleva a distrés. ¿Esto qué quiere decir? Una persona está en un nivel de estrés constante, como decíamos, porque todo el tiempo tenemos preocupación del trabajo, de los hijos, de la casa, etcétera, pero que es un estrés, digamos, basal, ¿ok? Cuando estamos sometidos a una situación más estresante, es decir, el deadline para cumplir la entrega de un proyecto, el hecho de que tengamos algún familiar enfermo, cualquier situación que sea, como digamos, temporal, va a hacer que tengamos una sensación de alarma y en ese momento, pues todo nuestro sistema nervioso, que platicaré un poquito más adelante cómo funciona esto, va a activar la liberación de ciertas sustancias para que nosotros podamos estar más alerta, más atentos, toda nuestra energía al 100 para poder llevar a cabo esa situación, agente estresor externo que se está presentando en ese momento, ¿no? Entonces, esto genera que tengamos cierta resistencia para poder sobrellevar esta situación de estrés, que decíamos que es una situación temporal, y a la larga viene la fase de agotamiento, en donde regresamos a nuestro estrés, digamos, habitual. En esta situación, pensando en que no se vuelve algo crónico, y no me dejarán mentir, que muchos de ustedes habrán pasado momentos que viven una situación de estrés y que cuando regresan al estrés basal, hasta se enferman, ¿no? De repente empieza la gripita o las alergias o hay diarrea, etcétera. ¿Por qué? Porque nuestro sistema de alerta nos va a mantener al 100 mientras estemos sometidos a este factor estresante, de forma tal que cuando este factor desaparece, bajamos y en esta situación de relajamiento, y entonces ahí es cuando nuestro sistema inmune dice, ok, ya pasó la alarma y entonces si te quieres enfermar, ahorita es cuando, ¿no? Entonces, imagínense cuando esta es una situación que se vuelve, a lo mejor no crónica, de que el factor estresante sea permanente, pero es vivir esta situación de estrés cada deadline al fin de mes, ¿no? Porque tengo que entregar X tema del trabajo. Entonces, vivimos en una situación que es en el sube y baja. Ahora, esta parte de alostasis me la voy a brincar porque se las voy a explicar en la siguiente diapositiva. Y otra de las teorías es esta que se llama GOTS, ¿no? Por las siglas en inglés, que quiere decir Generalized on Safety Theory of Stress. El GOTS, si yo me voy como lo que significa, realmente es intestino, que muchas veces hablamos de cómo nuestro eje intestino-cerebro, por supuesto que está totalmente relacionado, y que cuando nosotros tenemos un susto, una preocupación, pues tenemos esta sensación como de huequito en la parte del abdomen, ¿ok? Pero también GOT quiere decir instinto.
Si se fijan por lo que quiere decir, o sea, por la definición, es un estado de sentirnos inseguros. Entonces, ¿qué sucede bajo esta teoría? Por un lado, tenemos una situación de una capacidad corporal reducida. Esto puede ser por una circunstancia, una fractura en donde tengo un yeso, o porque estoy en un ambiente en donde estoy acostumbrado a vivir en frío y estoy viviendo en calor, o una persona que padece sobrepeso, en donde sabe, cualquiera de estas tres circunstancias, sabe que su cuerpo no va a poder responder a una situación de alarma porque no se encuentra en su hábitat común, ¿ok? En este segundo punto, también hablamos de una red de apoyo social que se encuentra comprometida. Y más allá de hablar de personas que son ermitañas, que son antisociales, actualmente estamos viendo una situación de aislamiento. El ser humano no está diseñado para vivir en cautiverio. Desgraciadamente, por la situación que estamos viendo hoy en día, pues nos ha llevado a estar en confinamiento y por supuesto que toda la situación de ansiedad, insomnio, estrés se ha incrementado, pensando por una parte que sí estamos sanos estando en casa y eso ayuda mucho a tratar de manejar esta situación del estrés, pero que a final de cuentas, pues no estamos diseñados para estar encerrados todo el tiempo. Si a eso yo le sumo que cuando salimos tenemos esta parte del aislamiento social en donde la sana distancia y somos pues seres humanos cálidos y más cuando somos latinos, ¿no? Hablando pues en general de América, pero más los latinos, que somos mucho de contacto, de abrazar, de besar, igual piensen en qué momento te sientes triste, estás cansado, estás alterado y siempre un abrazo, una caricia, un beso nos ayuda a como que viene el down, ¿no? Como que nos relajamos. Y por último, la percepción de un ambiente hostil. Esto pensando en una situación en donde a lo mejor tienes un jefe que todo el tiempo te habla a gritos, en donde tus compañeros de trabajo pues están de malas, se quejan todo el tiempo, y si a eso le sumamos justo el tema de lo que estamos viendo actualmente, en donde quieres ver gente, pero también es no te me acerques porque qué tal que me infecto, el salir a trabajar pensando en que, híjole, qué tal que me arriesgo y me infecto yo, enfermo a mi familia, entonces esto es una situación que obviamente hemos vivido durante hace muchísimos años, pero que actualmente se ha visto incrementada por la situación de pandemia que estamos viviendo. Y la última teoría de estrés habla de esta situación de alostasis, ¿ok? En esta situación de alostasis, y por ejemplo, tenemos una situación de nuestro estrés basal, viene algún agente de estrés externo, un familiar enfermo, algo del trabajo, un hijo que nos preocupa, alguna situación así, y entonces hace que tengamos una elevación de nuestro nivel de estrés, pero ya no regresamos a nuestro basal. Y otra vez tenemos otra situación de estrés, y esto, por ejemplo, desde el punto de vista positivo, lo que sucede en el caso de los atletas. Una persona que empieza a entrenar de manera inicial, pues va a tener cierto rendimiento. En la medida en la que esta persona mejora, incrementa su frecuencia de entrenamiento, las horas, aumenta su masa muscular, obviamente su capacidad de resistencia va siendo cada vez mayor, de forma tal que ya no regresa a lo que diríamos que es el basal de la población general, sino que su nivel de resistencia cada vez va siendo mayor, ¿ok? Y esta teoría, al decir alostasis, es que bajo todas las circunstancias que vivimos, por un lado, vida, trabajo, familia, la cuestión genética que también es relevante, las circunstancias de vida que hayamos vivido cada uno de nosotros, situaciones de abuso, de maltratos, etcétera, todo eso va creando pues obviamente una carga, que le llamamos carga alostásica, y que dependiendo de la resiliencia, tanto mental como física que tenga cada uno de nosotros, obviamente vamos a ir pudiendo desarrollar esta parte de alostasis, permitiéndonos cada vez ser sometidos a una situación de estrés y que cada vez sea más tolerante. A lo mejor alguien que esté recién empezando a trabajar, en la medida en la que pues eres más joven, vienes con muchísimas ganas, recién salido de la carrera, queriendo explotar todos los conocimientos adquiridos, pues llegas como esa parte del tener tanta energía ayuda a tolerar y va haciendo que tu resistencia, la alostasis cada vez sea más alta, pero obviamente pues esto a largo plazo, independientemente de lo que sucede en el caso de los atletas, va a ser una sobrecarga y finalmente el cuerpo, por cuestiones meramente degenerativas, pues va a llegar a un punto en el que ya no puede más, nos agotamos las reservas y entonces ahí empezamos a presentar de manera ya manifiesta los síntomas, porque podemos tener algunos síntomas muy vagos y que normalmente no los asociamos a una patología de deficiencia de magnesio porque son tan vagos como el tema de el no tener poder dormir, algunos calambres que decimos, ay, no pasa nada y no les damos importancia, pero cuando ya empezamos a sumar que son 8, 5, 10, 20 síntomas, entonces ya los podemos traducir a una enfermedad y que mucha gente llega a manifestarse tal cual como enfermedades. Ahora, los neurotransmisores son sustancias que van a regular todo nuestro sistema nervioso. El sistema nervioso consta de dos partes, la parte central, que es el cerebro y la columna, bueno, más bien el cerebro y la médula espinal, que ambos van a estar cubiertos por una parte ósea, que es el cráneo y la columna, a manera de hueso. Entonces, va a haber esta producción de ciertas sustancias de acuerdo al momento, a la situación de vida que cada uno de nosotros esté viviendo.
Para aterrizarlo en palabras terrenales, ¿no? Como me decía Juan Carlos hace un momentito, por ejemplo, la serotonina es la que normalmente escuchamos como la hormona de la felicidad. Cuando estás disfrutando de algún momento, estás con tu pareja, te dan un reconocimiento y que estás todo súper emocionado, bueno, pues ahí seguramente la que está actuando es la serotonina. Después tenemos la dopamina, que es la que asociamos al placer. Cuando te estás comiendo un chocolate que te súper sabe delicioso, cuando tienes relaciones sexuales, ¿no? Y quedas así como todo súper relajado, pues ahí la que está actuando es la dopamina. La glutamina es el neurotransmisor más asociado a cuestiones excitatorias y excitatorias, sin que sea tomado como doble sentido, me refiero a la excitabilidad de las neuronas, ¿ok? Que ahorita voy a regresar a esta parte de la glutamina. Las endorfinas son parte de estas sustancias que son liberadas justamente cuando tenemos momentos contentos, momentos felices, que muchas veces se liberan, por ejemplo, también bajo la actividad física, y por eso decimos que el ejercicio es el mejor ansiolítico y el mejor antidepresivo natural que pueda existir. Tenemos la adrenalina, que esta es la sustancia que se libera en situaciones de alarma, ¿no? La adrenalina lo que va a hacer es cuando tú te asustas, por ejemplo, no sé, vas manejando y de repente alguien te toca el claxon y como que ni pasaba nada ni era contigo, pero el simple hecho de escuchar el claxon, ¿qué sucede? Tú sientes que te da taquicardia, te dan palpitaciones, tiemblas, empiezas a sudar un poquito. Bueno, ahí la que está actuando es la adrenalina. Y que, regresando al tema de los atletas, ahorita que acaba de pasar todo lo de los Juegos Olímpicos, justamente cuando están viendo ya la meta final o que les disparan, ¿no? Como para hacer las carreras, pues ahí la que actúa es la adrenalina, que lo que va a hacer es, pues, solamente acelerar y mejorar todas las funciones para poder llevar a cabo la meta que en ese momento se quiere lograr. Después tenemos GABA, que es el ácido aminogababutírico, y este neurotransmisor es del que más vamos a hablar ahora, y es el neurotransmisor que consideramos el que nos frena, ¿ok? El que nos va a ayudar a desacelerarnos un poquito, porque obviamente este organismo tiene que tener un balance. Si nosotros nos aceleramos y no hay algo que lo frene, pues nos la aceleramos en el acelere. Entonces GABA es el que va a entrar en acción para podernos como de, hey, ya estás muy acelerado, hay que relajarnos un poquito. En algunas personas, cuando tienen, por ejemplo, deficiencia de GABA, se puede manifestar como el típico síndrome de piernas inquietas. No sé, que conozcas a alguien que está sentado y que todo el tiempo está como brincando las piernitas, pues es una persona que seguramente tiene deficiencia de GABA. O que se sienta a ver la tele y que no puede estar solamente viendo la tele. Está en la computadora, está leyendo, o sea, como que a veces tenemos esta tendencia de estar tan acelerados que nos cuesta trabajo frenar, y que obviamente cuando GABA no entra en acción va a ser parte del mecanismo que se desarrolla en situaciones de estrés, de insomnio y de ansiedad. Entonces este es el neurotransmisor que nos ayuda siempre a meter un freno de mano, y que cuando se encuentra deficiente no nos va a ser tan fácil justamente frenar. La acetilcolina está más asociada a cuestiones como de actividad física, el rendimiento durante el ejercicio, y la noradrenalina, que es la prima de la adrenalina. ¿Ok? Espero que con esta explicación me entiendan todo lo que les voy a explicar a continuación. Ahora, les decía yo que el sistema nervioso tiene una parte central y una parte periférica, y la parte periférica es todo lo que es la sensibilidad, ¿no? Cuando decimos es que los nervios, no me refiero yo al nervio porque estás nervioso. Esta sensación cuando tú tienes calor, frío, alguna temperatura, el calor, etcétera, todas estas sustancias, todas estas situaciones van a hacer que a través de los nervios que tenemos en la piel, obviamente se manden diferentes señales de forma bidireccional para que entonces se active, ya sea que, oye, te está dando frío, muévete del lugar. Oye, tienes calor, quítate la chamarra, ¿no? Entonces, todas estas van como interconectados. Ese es el sistema nervioso central y periférico, a grandes rasgos, ¿ok? Obviamente todo esto está llevado a cabo por una increíble red neuronal, que pues el cuerpo es una maravillosa máquina, a través de neuronas, y que estas neuronas van a estar interconectadas. Ahora, dentro del sistema nervioso tenemos otro sistema que, bueno, forma parte del mismo, pero se divide, porque esto lo dividí yo ahorita entre central y periférico desde el punto de vista anatómico, pero desde el punto de vista de funcionalidad lo vamos a dividir en el sistema nervioso autónomo, y este se subdivide en parasimpático y simpático. ¿Qué quiere decir? El simpático es cuando justamente vamos a pasar una situación de alerta. Entonces, el simpático, derivado de la descarga de adrenalina, ¿qué es lo que sucede ante una situación de estrés, no? Se dilatan las pupilas, se abren las vías aéreas, pensando en el atleta, ¿no? Obviamente abre las pupilas para que pueda ver mejor, dilata las vías respiratorias para que pueda respirar mejor, disminuye la actividad de todo lo que es el tracto digestivo para que la sangre se concentre en músculos por si hay que correr, hay que huir, ¿no? En fin, y que también tiene que ver con la cuestión de los esfínteres, y por eso cuando una persona se asusta, pues puede tener una micción sin que sea su deseo, ¿ok? Y el parasimpático es el que nos va a frenar. El parasimpático, aquí van a actuar GABA y acetilcolina, que eso tampoco es tan importante,
Pero el parasimpático lo que hace entonces es regresar la pupila a su tamaño normal, porque ya no tengo que ver tan amplio, ¿no? Para poder tener una visión adecuada, baja la frecuencia cardíaca, baja la presión arterial, regresa a la normalidad del funcionamiento del tracto digestivo y que obviamente todos estos van a ir trabajando en base a un balance y que obviamente son situaciones involuntarias. Porque por más que tú no quieras, si tú estás caminando en la calle y de repente te brinca un gato, aunque tú digas, no me voy a espantar, como eso pasa sin que te lo esperes, ahí se activa todo nuestro sistema, que al ser autónomo, y justamente es para ponernos a salvo de una situación de peligro o que podamos desempeñar una actividad mucho más fuerte de lo habitual, como sería en el caso de los atletas. Y hago mucho hincapié en el tema de los atletas porque los atletas tienden también a perder mucho mayor cantidad de magnesio que una persona que no hace tanta actividad física, ¿ok? Entonces, estamos viendo como en este balance. Ahora, el estrés tiene un condicionamiento multifactorial, porque por un lado decíamos que puede ser una situación de cuestiones de casa, de ahora que hacemos home office, por un tema con los hijos, pero también es el tipo de alimentación que estamos llevando, ¿no? El tipo de alimentación que va a impactar, si no como la suficiente cantidad de proteína o estoy comiendo proteína de más, si la cantidad de carbohidratos que consumo hacen que pues esté yo como en el sugar rush y entonces tampoco me puedo desacelerar, el no tener un adecuado consumo de ácidos grasos porque estos ayudan a transporte de ciertos neurotransmisores, en fin, o sea, la dieta impacta. El consumo de ciertas sustancias, y no hablo de las ilícitas, hablamos de consumo normal, ¿no? O sea, como ya sea de los alimentos, pero también el tabaco, el alcohol, la cafeína, los refrescos, etcétera, que los refrescos tanto por aumento en la cantidad de cafeína como el aumento en los azúcares, y todo esto va a impactar en que vivamos estresados. Y esto va a conllevar alteraciones neuroendocrinas, y aquí vamos a caer en esta parte como del ciclo vicioso. Neuroendocrinas quiere decir, por un lado, asociamos la parte del sistema nervioso, como ya les explicaba, y por otro lado, la parte endocrina, porque todo está interconectado, ¿no? De forma tal que cuando nosotros tenemos una situación de estrés, vamos a tener producción de cortisol, que nosotros tenemos que producir cortisol en nuestro día a día, es algo normal. Y cuando tenemos exceso de cortisol, además de que favorece el almacenamiento de la grasa, no va a permitir un adecuado funcionamiento de los neurotransmisores que tienen que entrar en acción para poder inducir el sueño. Tenemos disminución de la neurogénesis, que es esta capacidad del cerebro de tener esta plasticidad, en donde podamos, y seguramente les ha pasado que cuando estás estresado, te concentras menos, estás distraído, metes las llaves al refri, ¿no? O sea, y que dices, oye, me está fallando la memoria. No, es tal el estrés que estás viviendo que no hay una adecuada neurogénesis y por lo tanto no hay un adecuado funcionamiento del sistema nervioso con todos sus neurotransmisores. Vamos a alterar la transmisión de GABA, es decir, GABA va a estar hacia la baja, y vamos a tener una mayor actividad de la vía de la glutamina. Y por último, alteraciones en el ciclo circadiano. Como les decía yo, todo nuestro día está regulado por cuestiones hormonales. En una situación fisiológica, una vez que nosotros nos estamos despertando entre 6 y 7 de la mañana, empezamos a aumentar nuestros niveles de cortisol. De hecho, el cortisol es parte de lo que nos ayuda a despertarnos en la mañana. Este cortisol, en condiciones de no estrés, estamos aumentando su producción, tenemos un pico por ahí alrededor del mediodía. En algunas situaciones hay pacientes que dicen, ay, hasta como que me dio el segundo aire, es porque tenemos como reproducción de cortisol. Y después, cuando empieza a bajar la luz solar, idealmente también la luz artificial, esa es una señal hacia los ojos, en donde, ok, ya no hay tanta luz, quiere decir que ya viene la noche, baja la producción de cortisol y empieza a permitir la producción de melatonina. Por eso, y esto es, si nosotros lo vamos poniendo en un contexto de todos los días, los países en donde tienen esta duración del día, que de verdad el sol está desde más bien no se mete más que 2 horas, ¿no? Y que no, si no tienen esta cuestión como de sus cortinas para poder blackout, va a disminuir la producción de estas hormonas y entonces pues tienen problemas para dormir. Sucede lo contrario en el invierno, en donde prácticamente viven de noche y entonces hay tendencia a depresión y los suicidios, ¿no? Porque la luz es un factor determinante en la producción de nuestras hormonas y por esto hoy en día que tenemos tanto acceso a que estás acostado en la cama y estás con el celular o estás con la televisión, con la pantalla de la computadora, con una luz muy fuerte, pues el cerebro no se da cuenta de que ya es de noche y entonces sigue teniendo producción de cortisol y no permite que entre la melatonina en acción. Ahora, el magnesio es el cuarto elemento más abundante en el cuerpo y algunos lo hablan como si fuera el electrolito olvidado porque no hemos alcanzado a hacer hincapié de toda la importancia y en cuántos sistemas el magnesio va a funcionar. En el nacimiento más o menos hay alrededor de 760 miligramos y que se va a ir incrementando conforme más o menos vamos creciendo hasta tener una cantidad de entre 20 y 28, variando un poquito entre género, femenino, masculino, la composición corporal, la estatura, etcétera, etcétera. Es un electrolito que es predominantemente intracelular
Y aquí a lo mejor los que no son profesionales de la salud no me van a entender tanto, pero cuando una persona se queja de que tiene calambres, de que no puede dormir, se hacen estudios de laboratorio y el magnesio está reportado como normal, eso no es un indicador que el magnesio esté normal. Porque al final de cuentas, al ser intracelular, los estudios de laboratorio que nosotros pedimos, lo único que mide es la parte extracelular. Por lo tanto, aquí la clínica, por supuesto, que dicta y manda que si el paciente se queja de síntomas asociados a deficiencia de magnesio, aunque el magnesio en el laboratorio esté reportado como normal, pues le voy a hacer caso a lo que me está diciendo el paciente, ¿ok? Y lo vamos a encontrar como localización principal en el hueso, ya que va a formar parte de la matriz ósea. En un 50-65% del magnesio lo encontramos en el hueso. Lo vamos a encontrar en diferentes tejidos de 34 a 39%, y esto es el corazón, el hígado, el riñón, el músculo, glóbulos rojos y el cerebro. Y si yo sé que va a aparecer en el hueso y en todos estos tejidos, pues le vamos a ir encontrando el sentido de por qué cuando una persona padece de alguna de estas situaciones, pues lo podemos asociar a deficiencia de magnesio. El hecho de que lo encontremos en sangre y líquido extracelular. La sangre no solamente son glóbulos rojos, la sangre lleva plasma, factores de coagulación, etcétera, y el líquido extracelular incluye el líquido cerebroespinal, que este líquido, pues es un liquidito que está recorriendo, así como comemos, se absorbe al torrente sanguíneo los nutrientes para que se puedan ser llevados al pulmón, al riñón, al corazón, etcétera. De la misma manera, a través de terminaciones capilares, que es donde acaban arterias y venas, van a estar conectados también al cerebro a través de este líquido cerebroespinal para que pueda ser llevada esta nutrición al sistema nervioso central, ¿ok? Esto es de esta manera porque no cualquier sustancia puede atravesar una barrera que protege al sistema nervioso, que es la barrera hematoencefálica. Entonces, no cualquier cosa puede atravesarlo y solamente, pues obviamente, electrolitos, vitaminas, nutrientes, etcétera, a manera de protección. Y se va a eliminar el magnesio a través del intestino, a través de vía renal, y en el intercambio de los sitios de reserva. ¿Esto por qué lo creo importante? Por lo mismo que les voy a explicar. Si yo sé que una persona, por ejemplo, está sufriendo de diarrea, bueno, pues si yo sé que se elimina a través del intestino, eso me puede determinar que el paciente va a cursar con deficiencia de magnesio. Si yo sé que es una persona que tiene, por ejemplo, problemas de osteoporosis y el hueso es un sitio de reserva, entonces seguramente también va a tener deficiencia de magnesio. Es decir, que si lo comprendemos más allá de aprendérmelo de memoria, me va a ayudar a poder explicar el por qué la importancia de este mineral. Entonces, a través de la dieta vamos a obtener cierta cantidad y esta cantidad se va a absorber en un 30 a 50% más o menos, y esto va a depender obviamente de la región mundial y de la situación que esté presentando la persona, porque dentro de la sabiduría de nuestro organismo, lo que va a hacer es, va a absorber la cantidad que requiere y la que no la va a eliminar. Por lo tanto, es muy difícil que una persona, quitando un paciente que padece falla renal, que ese es punto y aparte, y que falla renal no es infección de vías urinarias, no es piedras en los riñones, o sea, falla renal es el paciente de diálisis. En el tema de los electrolitos sería el único punto en donde tendríamos que tener cuidado, pero que el resto del cuerpo, mientras trabaje bien y aunque tengamos alguna patología, si hay exceso de algún mineral, el cuerpo tiene la capacidad de poderlo eliminar a través de estas vías, a través de las evacuaciones, a través de la orina, y va a estar haciendo intercambio dependiendo de cómo esté recibiendo el requerimiento del organismo en base a la situación de vida que esté presentándose en ese momento, y la eliminación y manteniendo un balance. Entonces, a través del magnesio que se encuentra a nivel extracelular, que corresponde al 1% de todo el magnesio que tenemos en nuestro organismo, este va a ir a nutrir al hueso y va a irse a quedar, en dado caso que sea necesario, a manera de depósito y de reserva para poderlo liberar cuando se ocupa, en el músculo, y en el músculo va a actuar de manera como antagónica, es decir, el calcio contrae y el magnesio relaja. Entonces, cuando nosotros tenemos mucho estrés, quiere decir que también parte del calcio está trabajando de más, y esto me va a ayudar a entender que si yo le doy magnesio, pues entonces me va a ayudar a relajarlo. Y aquí aparece en la imagen el músculo, hablando de lo que es el músculo esquelético, pero recuerden que también el corazón es un músculo y que la parte interna de las arterias también lleva músculo que permite este efecto de vasodilatación y vasoconstricción. Por lo tanto, si empiezo a entender, ok, si el magnesio tiene un efecto a nivel muscular, pues entonces me ayuda a relajar a los músculos y por eso ayuda en la hipertensión, me va a ayudar a la contracción y relajación del músculo y por eso ayuda en los deportistas y cuando estoy muy estresado en el estrés muscular, por eso también va a ayudar en pacientes que padecen osteoporosis, ¿ok? Y bueno, va a haber un pequeño porcentaje del 10 al 20% que se va a ir al cerebro y es en donde me voy a concentrar a continuación. Ahora, ¿de dónde podemos obtener el magnesio? ¿Ok? Hay muchísimas fuentes de magnesio. Desgraciadamente, a esto hay que hacerlos ver, por un lado, que nos hemos ido acabando los minerales de la tierra y que eso obviamente cada vez va siendo una situación más creciente y que el tener acceso a tanto alimento procesado, que los alimentos procesados se van a acabar el 90% del magnesio que realmente tienen los alimentos. Entonces, pues si como mucho alimento procesado, resulta que me estoy tomando el 10% del magnesio que venía en ese alimento.
¿Cuáles son los alimentos que llamamos ricos en magnesio? Pues bueno, los cereales, como sería el amaranto, la cebada, en la cebada, y bueno, que aquí mucha gente se va a agarrar, y yo lo voy a negar, si alguien me pregunta, hay que tomar cerveza, porque pues tampoco aplica, ¿ok? El mijo, avena, el maíz palomero, todos esos son ricos en magnesio. Leguminosas como son el frijol, el garbanzo, las lentejas, las semillas, almendra, pistache, avellana, la calabaza, frutos secos, y todos estos llamamos alimentos que tienen un mayor aporte de magnesio y que hoy la industria alimenticia también pone algunas leyendas con la intención de, pues, efecto marketing, por supuesto, que son fortificados en vitamina D o que tienen un mayor aporte de magnesio. Y realmente, para que esto fuera real, para que habláramos de que fueran ricos en magnesio o fortificados en, deberían de llevar el 300% de la cantidad mínima diaria a ingerir. Entonces, realmente, pues, no es tan real. En cuanto a las fórmulas lácteas, no me voy a meter ahí porque pues tampoco soy pediatra, pero bueno, que sepan que se obtienen también de algunas fórmulas, por supuesto que a través de la leche materna, y que mientras la mujer que está lactando tenga una adecuada ingesta, pues el bebé obviamente va a estar bien nutrido. El consumo de aguas minerales, que también esto va tomando cada vez más importancia. No quiere decir que el tomar agua natural ahora no, pero el hecho de que tomemos solo agua natural, la verdad es que tampoco es factible, y bueno, ahí impacta, hay muchas aguas embotelladas que ya vienen con aporte de magnesio bueno, y si no, pues para eso también tenemos nuestros electrolitos de Usana. Y a través de suplementación lo vamos a obtener en manera de sales inorgánicas, óxido, cloro de magnesio y sulfato, que tampoco pretendo que se lo aprendan, pero que sepan que su capacidad de absorción es muchísimo más rápida, pero en pico. Es decir, cuando las personas consumen alguno de estos, uno de los efectos secundarios muy común de que nos estamos pasando en la dosis de magnesio es la diarrea. Entonces, cuando las personas los consumen a manera de sales inorgánicas, es común que sea diarrea y sobre todo explosiva, y además está súper incómodo. Las sales orgánicas, como son el carbonato, que es el que viene en el Herbal Citrus, el citrato, el malato, epidolato y taurato, van a permitir una absorción mucho más duradera, aunque no se absorben tan rápido, pero es evitar la absorción rápida para que no haya estos efectos secundarios de diarrea, y terminan absorbiéndose de una manera más lenta, permitiendo que la duración en el sistema, en nuestro sistema, pues sea un poquito más prolongada, y permitamos con esto vivir la experiencia de los efectos benéficos. Hay situaciones que disminuyen esta absorción, como sería pues, de los alimentos que son altamente refinados, el consumo elevado de fósforo versus magnesio, los alimentos que son altos en calcio, como el exagerar en el consumo de los lácteos, el consumir aluminio, porque el aluminio disminuye, como pasa en muchos de los medicamentos que son antiácidos, que vienen con magnesio, disminuye la absorción que vienen con aluminio, perdón, disminuye la absorción del magnesio. Una dieta baja en proteínas o dieta alta en proteínas, el consumo de alcohol, etcétera. Y algunos medicamentos que hablaré un poquito más adelante. Y lo que favorece su absorción, obviamente, es el consumir comida de lo más natural posible, dentro de lo que se puede, porque a veces no es tan sencillo. La fibra fermentada, como sería la inulina, algunos péptidos, el consumo a la par de vitamina D, de vitamina B6 y agua rica en magnesio. Ahora, aquí nuevamente les comento de algunas situaciones que van a disminuir la absorción, ya sea porque no se absorbe, porque se elimina de más, porque no se está obteniendo suficientemente la dieta, pues dietas que sean bajas en magnesio, que es prácticamente todos, ¿no? Las dietas altas en proteína, ya no quiero ser repetitiva en esto. El hecho de los deportes, el ejercicio, súper importante que las personas que hacen ejercicio, y sobre todo hablando de alto rendimiento, van a tener una situación constante de deficiencia de magnesio. La calidad de sueño, obviamente, eso va a repercutir y caemos en un ciclo vicioso. Entre menor calidad y menor cantidad de sueño, nos acabamos más rápido el magnesio y perpetuamos la deficiencia del mismo, ¿no? El estrés crónico, por supuesto, algunos medicamentos que, bueno, aquí no se trata de dejar de tomar los medicamentos, nada más es saber que si consumimos alguno de estos, pues estamos en riesgo de tener deficiencia de situaciones fisiológicas como son embarazo, lactancia, menopausia y el envejecimiento. Simplemente por la situación de envejecer, que es parte de, pues, de la vida, vamos a tener una menor absorción, porque pues empieza a haber situaciones degenerativas a nivel de las células del estómago y no se absorben bien los nutrientes, ¿no? Y algunas condiciones fisiológicas, como son pues cualquier enfermedad crónico-degenerativa, diabetes, síndrome metabólico, resistencia a la insulina, obesidad, enfermedades gastrointestinales, osteoporosis, etcétera, etcétera. ¿Ok? Ahora, las funciones del magnesio son miles, ¿ok? Y más allá de que parezca un producto milagro, ¿no? Porque luego parece, no, es que ayuda al cabello, ayuda al intestino, ayuda a los calambres, es como de, espérame, pues parece producto milagro. No, es simplemente que si nosotros sabemos a qué nivel funciona el magnesio en nuestro organismo, pues entonces por eso podemos entender que impacta de manera positiva en tantos de nuestros sistemas, ¿ok? Y bueno, hay muchísimos, igual aquí no me voy a parar tanto porque pues andamos ya
cortos de tiempo. Ya tendremos una plática cuando hablemos de sarcopenia, de osteoporosis, que será en las próximas semanas. Ahí hablaré un poquito más de todas las funciones del magnesio, pero que sepamos que sirve para desarrollar hueso. En la función neuromuscular, como les comentaba ahorita, de toda la activación de los neurotransmisores, y cardiovascular, en que se relaja el músculo, mejora la hipertensión, etcétera. Vías de señalización celular, que eso qué es, y ahorita igual les voy a hacer ver un poquito más para explicar de una manera más sencilla. Almacén y transporte de energía, y eso es súper importante porque implica un metabolismo con respecto a los azúcares, a los carbohidratos. Entonces, si hay deficiencia de magnesio, esto va a impactar de manera negativa y predispone justamente a temas de obesidad, sobrepeso, resistencia a la insulina y diabetes, ¿no? Cuando hay una alteración en las proteínas, que en donde también influye el magnesio, en esta cuestión de balance hídrico electrolítico, ¿ok? Porque es como un intercambio, ¿no? Decía yo que se maneja como, así como el sodio va de la mano con el potasio, pues el calcio va de la mano con el magnesio. Entonces, en la medida en la que el calcio va a ayudarnos a eventos en agudo, el magnesio ayuda en cuestiones de estrés crónico, y por eso es importante que tengamos un balance de ambos. En la estabilidad genética, ¿por qué? Porque va a actuar como un cofactor de muchos procesos celulares, y uno de estos procesos celulares es la producción de ADN, que es la parte de nosotros que lleva el material genético, y obviamente pues si no tenemos adecuado magnesio, esto predispone a en temas de cáncer, en cuanto a proliferación celular, por ejemplo, la movilidad de los espermas. O sea, el magnesio impacta en todos lados. Funciona también como un antioxidante y sobre las cascadas de inflamación a nivel celular, y va a actuar como cofactor de muchos procesos enzimáticos, que insisto, mi intención es tratar de hacer esta plática para como un lenguaje coloquial, para que me entiendan, pero para que también algunos de mis colegas médicos, nutriólogos que nos están escuchando, pues entendamos la importancia de cómo podemos explicar esto, ¿ok? Ahora, aquí, y tampoco quiero que se claven con la imagen, lo que más me importa es justo entender a qué niveles actúa el magnesio, y aquí viene este más relevante, que es a partir de una neurona, en donde vamos a ver cómo actúa este tema de los neurotransmisores. Ahora, ¿qué es un cofactor? Quiero que te imagines que tú tienes un coche, ¿ok? Y tú tienes un coche que tiene llantas, que tiene motor, que tiene anticongelante, que tiene de todo, pero que no tiene gasolina. Entonces, si en ese momento tú tienes una urgencia porque, no sé, te hablaron y que pues alguien te requiere de ti, pues te subes, es que no quiero hablar de cosas negativas, ¿no? Pero o que tienes que ir a recoger un paquete porque si no vas por él, lo van a regresar. No sé, alguna situación, por no importa qué tan grave sea la situación, si tú no tienes la gasolina, el coche que es último modelo, 2021, 2022, el coche más pro, más caro, si no hay la gasolina, no hay manera de que el coche vaya a arrancar, ¿ok? Así es como funciona el magnesio al decir que actúa como un cofactor. Para que yo pueda llevar a cabo una situación, un proceso celular, aunque tengo yo todo el resto de la célula, otras sustancias, etcétera, si el magnesio no entra en acción, no hay manera, que sea como nuestra gasolina, no hay manera de que se lleve a cabo la reacción química. Entonces, cuando queremos hablar del magnesio como un cofactor enzimático, es que tengo el coche, tengo el motor, tengo las llantas, tengo la carrocería, último modelo, perfecto, todo padrísimo, pero le pongo gasolina, que en este caso es el magnesio, y ahora sí, le doy este push al botón de encendido, e inmediatamente el motor va a arrancar. Así es como funciona el magnesio en muchas procesos celulares, ¿ok? Entonces, hablando en este contexto de funcionamiento celular, ¿ok? Les decía yo que pues el sistema nervioso que trabaja en base a neuronas, ¿ok? Ahí tenemos la imagen de una neurona muy didáctica para que me entiendan, ¿no? Y en este espacio de las neuronas hay producción de ciertos neurotransmisores. Aquí quiero que se imaginen igual como en la cooperativa del recreo, ¿no? Entonces suena la campana del recreo, salen los niños al recreo, y entonces todos los niños llegan corriendo porque pues quieren comprar, porque no sé que se vaya a acabar. Entonces el receptor que se llama NMDA es el más atascado, son como los de sexto de primaria, ¿no? Que son más altos, son más poderosos, y entonces ellos dicen, no, pues yo llego con todo. Y esto nos ayuda justamente a activar nuestra vía de glutamina para que en el transcurso del día podamos tener concentración, atención, funcionalidad, energía, etcétera, etcétera. Pero entonces llega un momento en el que tiene que pues, entrar GABA, porque GABA es el que nos frena. Entonces, ahí en que nos ayuda el magnesio. El magnesio es como el prefecto, ¿no? El magnesio va a llegar así como de, a ver, momentito, ustedes, receptores de NMDA, los niños de sexto de primaria, ya guárdense tantito, y permítanme que los receptores de GABA, que son los que van a frenar, puedan entrar a consumir. Entonces, de alguna manera, no solo se trata de que las personas tengan deficiencia de neurotransmisor, es que si no tenemos esta llavecita, si no tenemos la gasolina para que pueda entrar y bloquear la activación de algunos neurotransmisores, el GABA, por más que tengamos, no va a funcionar. Entonces, es un contexto en donde es tener un balance completamente de todo, permitiendo que podamos activar con el magnesio
se pueda inhibir la funcionalidad de estos receptores, que son los que nos mantienen excitados, y que entonces pueda entrar en acción GABA, que es el que nos va a ayudar a poner un freno de mano, ¿ok? Ahora, en una situación de estrés, como les decía yo, se van a activar estas sustancias, la adrenalina, que llamamos contrarreguladoras, como son la adrenalina, glucagón y cortisol, en donde la adrenalina, pues, ¿qué hace? ¿No? Palpitaciones, aumenta la frecuencia cardíaca para poder tener, si es que tenemos que correr, la funcionalidad en el músculo esquelético para poder huir, el abrir las pupilas para poder ver mejor, el hecho de que libere también el glucagón y el cortisol, aumenta las cifras de glucosa en sangre, y por eso es muy común que después de hacer ejercicio la glucosa se encuentre un poco elevada, pero de esa manera como de un efecto protector, ¿ok? Esto, obviamente, como para llevar a cabo todas estas funciones, utilizamos el magnesio como este cofactor. Entonces, estrés y baja el estrés, consumo magnesio. Si yo no recupero, si no lleno mi tanque, si no otra vez ocupo esta gasolina, pues la reserva se va a ir acabando y de repente ya te ves que tienes un cuarto del tanque que ya no le alcanza y entonces el cuerpo va a empezarle a dar prioridad a otras funciones en donde se requiere el magnesio y va a dejar de lado la parte de cuidar el estrés, el insomnio, la ansiedad, el cansancio, etcétera, etcétera, ¿ok? En la medida en la que nosotros tenemos depresión o que bajan los niveles de magnesio, esto va a activar ciertos de nuestro sistema, de sistema nervioso central, para que otra vez se vaya como un ciclo vicioso, en donde perpetuamos esta cuestión del estrés, y lo que vamos a hacer nosotros al apoyar a la gente con magnesio es bloquear ese sistema, en donde sabemos perfecto que no podemos pedirle a la gente que deje de trabajar, no podemos pedirle a la gente que no se preocupe por los hijos, y a pesar de que nosotros hoy en día tratamos de influenciar en que sea un manejo integral, en donde se apoyen de temas de yoga, terapia, meditación, mindfulness, etcétera, obviamente nosotros al apoyarlos con magnesio, pues va a ser parte de todo este paquete integral para beneficiar a la gente desde el punto de vista de pues, estrés y ansiedad y depresión. Espero que esto haya quedado un poco claro, que no lo haya hecho yo tan de elevado nivel, porque me interesa mucho que la gente entienda cómo es que funciona y no solamente para saber yo qué va a pasar en mí, sino por qué la importancia de yo hacerle esta recomendación a alguien que me interesa que mejore todo el estado que decíamos, como comentaba Javier hace un momento, de que el 70% de los mexicanos pues ya actualmente viven en una situación de ansiedad, ¿ok? Y lo mismo sucede con la serotonina. La serotonina, el triptofano es un aminoácido que lo obtenemos principalmente en la dieta, y me encantó el videito que pusieron hace un momentito, porque claro que tiene que ver la parte de nuestra microbiota, las vellosidades intestinales se encargan de producir el 95% de nuestro triptofano. Si bien lo obtenemos de la dieta, pero también se produce en el intestino, y que si el intestino no está trabajando bien, pues desde ahí ya vamos a tener problemas también de ansiedad y depresión. Entonces es como el paquetito, los probióticos, el Mineral Calm, bueno, el Herbal Citrus, y este triptofano va a actuar en las neuronas también, favoreciendo que haya la liberación de serotonina, y que la serotonina se convierte en melatonina, y con esto vamos a tener un muchísimo mejor sueño. Hoy en día tenemos que en la pantalla del lado izquierdo van a poder ver la cantidad de magnesio que se obtiene a través de la dieta, y lo que obtenemos a través de la dieta, que es prácticamente esta columna, que es muy o sea, poquito, y eso hablamos de un promedio. El 50% de la población no tiene esto. Hay gente que ni siquiera llega a eso. Y hablando de una dosis que nosotros llamamos dosis mínima recomendada diaria, es estas cantidades, ¿no? En promedio en los hombres se recomienda de 400 a 420, en las mujeres de 310 a 320, en el embarazo de 350 a 400, y durante la lactancia de 310 a 360 como un promedio. La ventaja que pasa con con los minerales, con todo lo que son suplementos, es que ahora sí que es dosis dependiente. Yo lo digo de broma, pero a mis pacientes, a mis colegas, a mis alumnos, siempre les digo magnesio hasta la diarrea, porque eso es justamente lo que nos va a ayudar a decir, bueno, pues ya creo que me estoy pasando de magnesio. Para que una persona pueda vivir una dosis tóxica de magnesio, tendría que consumir 2.500 al día, cosa que obviamente pues no va a pasar. Entonces, ¿a qué personas les vamos a recomendar el consumo del Herbal Citrus? A los atletas, a los adultos mayores, a cualquier persona que tenga padecimientos gastrointestinales, para pacientes con diabetes tipo 2, ya que el incrementar el aporte de magnesio tan solo 100 miligramos al día va a disminuir el riesgo de desarrollar la enfermedad en un 15%. En aquellos pacientes que consuman alcohol, ya sea de manera social, o los alcohólicos, por supuesto, que consuman medicamentos anticonceptivos, hormonales, diuréticos, los medicamentos que se usan para el tratamiento de osteoporosis, los antiácidos, etcétera, etcétera, en situaciones de osteopenia u osteoporosis, enfermedades cardiovasculares, cáncer, enfermedades neurológicas, y que va también hasta cuestiones de Alzheimer, etcétera, enfermedades metabólicas
como todas las que ya mencioné, y personas con estrés, que obviamente aquí lo puse en grande, porque díganme quién hoy en día no padece de estrés. Entonces, el resumen es, pues aquí le vamos a recomendar prácticamente a todos. En los países occidentales, en donde entramos nosotros ahí, nosotros estamos obteniendo de la dieta menos del 30 al 50% de la dosis diaria recomendada. Entonces, no es de sorprendernos el que ahorita los comentarios que hacen de que se ha incrementado el nivel de ansiedad y de estrés, porque estamos cayendo justamente en este ciclo vicioso. La hipomagnesemia grave, de esa no voy a hablar porque esa se la vamos a dejar a la parte médica, pero hay muchísima gente que padece situaciones de deficiencia de magnesio, situaciones leves y que ni siquiera se dan cuenta. El 15% de la población mundial sufre de deficiencia de magnesio y no lo saben. Y justamente no se identifican porque tienen síntomas vagos, como esta sensación de fatiga crónica, las alteraciones del sueño, y se las achacan a un problema de, no, seguramente es porque estoy estresado del trabajo, porque ahorita estoy preocupado por mi hijo, y que sí tiene que ver, pero pues se va haciendo la suma de muchos factores, ¿ok? El 44% de la población sujeta a estrés padece deficiencia crónica. Entonces ya no solamente es reponerlo, porque si yo no corrijo de aparte del estrés, pues seguimos cayendo en este ciclo vicioso. Hoy en día en América el 69% de la población no llega a la dosis diaria recomendada de magnesio y en Europa el 79%. Entonces me queda claro que cada vez es mucho más la cantidad de población que no recibe la cantidad de magnesio necesaria. 250 miligramos al día van a favorecer a reducir los niveles de cortisol y con esto obviamente disminuir el nivel de estrés. Cuando damos 300 miligramos al día va a actuar de manera positiva sobre las situaciones de estrés, favoreciendo que la gente lo perciba. Y hay muchísimos estudios en donde se hace una evaluación al inicio y al final sobre una como test que se realizan para poder definir si la persona notó algún cambio, ¿ok? Y obviamente, al aportar una adecuada cantidad de magnesio, vamos a reducir los niveles de ansiedad y depresión hasta en un 45%. Ese tema es muy importante y sobre todo, ahorita que hablemos de la parte de la aromaterapia, ¿no? Con lo del bálsamo. ¿Por qué? Porque el uso de los medicamentos que utilizamos como médicos, benzodiazepinas, ansiolíticos, etcétera, no estoy invitando a nadie a que los deje de tomar, pero es un hecho que el uso de estos medicamentos, además de crear dependencia, a largo plazo no logran la remisión de los síntomas al 100% o cuando se suspenden hay una recaída. Entonces, derivado de esto, nosotros como pues médicos estamos buscando herramientas poderosas, herramientas que puedan ayudar a que realmente logremos corregir este problema de base y sin que tengamos que tener a la gente pues con tanto medicamento encima, ¿ok? Ahora, con respecto al insomnio, hoy en día se considera que un sueño saludable equivale a un envejecimiento saludable. Y se nota cuando las personas, por ejemplo, trabajan de noche, obviamente esto pues no ayuda en nada, y son personas que hasta dicen, ay, pues como que te ves más cansado, te corrieron con aceite, N cantidad de comentarios, porque es un hecho que las personas que tienen trabajos nocturnos van a tener un desgaste mucho más apresurado. Y se define, no solamente el sueño es el que, ay, me dormí y ya. O sea, hablamos de buena calidad, en buena cantidad, que la cantidad va variando de acuerdo a la edad. Si tú ubicas a un bebé, pues un bebé desayuna, o sea, come y duerme y hace sus necesidades fisiológicas y tan, ¿no? Porque esto ayuda a la parte del crecimiento. La necesidad del sueño va disminuyendo conforme nos acercamos a la adolescencia, teniendo un sueño promedio de 8 horas, que, insisto, debe de ser de calidad, ¿ok? Y de calidad es porque tenemos 4 fases, que tampoco me voy a clavar en esto porque son 4 fases, entre las cuales vamos desde un sueño superficial y vamos cayendo cada vez en un sueño más profundo hasta llegar a un punto que le llamamos sueño de movimientos rápidos oculares, que si tú ves a alguien que está dormido, hasta se ve como que o sea, con los párpados cerrados se ve cómo se mueve el ojo, ¿ok? Y esto es justamente por esta situación de sueño. Este ciclo de sueño lleva 90 minutos y es un sueño a través del cual vamos a consolidar el aprendizaje que hayamos tenido durante todo el día, el afianzar las habilidades que hayamos aprendido durante ese día, manteniendo un adecuado sistema inmunológico, liberación de hormonas, por eso es que la gente duerme y crece, por eso los bebitos pues duermen mucho porque tienen que crecer, ¿ok? A los deportistas se les recomienda pues esta parte no de aplicación de hormona de crecimiento, sino que tengan un sueño reparador, porque es ahí cuando vamos a tener reparación de tejidos, liberación de estas hormonas que van a favorecer muchos de nuestros sistemas. Y obviamente la recuperación energética. Cuando una persona tiene este ciclo de 90 minutos, regresamos al sueño superficial y así nuevamente volvemos a empezar. Seguramente te habrá tocado que hay veces que suena el despertador y te cuesta menos trabajo levantarte porque seguramente estabas en la parte del ciclo del sueño, de sueño superficial, y cuando estás en el sueño profundo, que es este de movimientos rápidos, que es donde soñamos, suena y suena el despertador y no lo escuchas. Entonces, dependerá en qué momento la alarma suene, en qué parte de tu ciclo de sueño haya sonado, para que te cueste o no trabajo el despertar, ¿ok?
Y bueno, pues aquí lo que les decía yo con respecto al triptofano, que hay ciertos factores que favorecen el tener un adecuado ejercicio, porque también si haces un ejercicio extenuante en la noche, obviamente te activa, por eso recomendamos el hacer ejercicio fuerte en la mañana, para que se aumente la producción de cortisol, etcétera, te rinde el día y con eso pues bajen los niveles de cortisol para la noche y tengas un buen sueño. Y otras tiene cantidad de circunstancias con respecto al consumo de cafeína, el alcohol, el té verde, etcétera, que pueden repercutir de manera negativa en la cuestión del sueño y que se basa, pues obviamente, como decíamos, en todos estos neurotransmisores. Cuando una persona padece una situación de insomnio aislado, posiblemente no repercuta más que al día siguiente, ¿no? No funcionó bien, estuvo muy cansado, llega, se duerme, se recupera y listo. Pero cuando es una situación de insomnio y que nunca ha padecido insomnio, es horrible, ¿no? La verdad es que es algo que no se lo deseo a nadie. Una situación de insomnio, por un lado, va a favorecer la obesidad, porque hay aumento de ciertas sustancias y disminución de algunas, y va a favorecer problemas cardiovasculares. Entonces, el insomnio, que puede ser provocado, ya sea porque pues estoy desvelado y es un constante en mi vida el yo desvelarme a propósito, que obviamente no es saludable, a diferencia de cuando es una situación que no me permite dormir, que de verdad estoy cansado en el día, llego a la cama, cierro los ojos y no puedo conciliar el sueño, y ya sea porque es porque no concilian el sueño o porque se están despertando de manera constante durante el sueño. La aromaterapia ha ido cobrando muchísima fuerza a los últimos años, justo porque en la medicina occidental se han utilizado muchos derivados, sobre todo de morfina, opioides, que a la larga, aunque sí mejoran los síntomas, a la larga hacen que los pacientes se vuelvan adictos, disminuya mucho su calidad de vida, que después el retiro de la sustancia sea complicado, todos los efectos secundarios que van alrededor, y tristemente me ha tocado ver, en México no es tan común porque no tenemos a la mano tanta cuestión de morfina, en Estados Unidos es el opiáceo para todo, ¿no? Y me ha tocado ver pacientes gringos en síndromes de abstinencia, fatal. Y derivado de todo esto, obviamente, pues se empezaron a crear ciertas tendencias desde el punto de vista de medicina integrativa, de medicina funcional, buscando unas alternativas que sean reales para poder impactar de manera positiva en la vida de las personas. Entonces, por un lado está la terapia alternativa, en donde puede ser algo que coadyuva a un medicamento, o la terapia integrativa, en donde va a conformar un todo para que este sea la solución real del problema, ¿ok? Y como ya comentaban, son productos actualmente de uso diario porque tenemos en perfumes, tenemos en el enjuague, tenemos en el shampoo, tenemos en los productos para la ropa, de forma tal que, y aquí igual, ¿no? Si yo te digo que ahorita tú cierres tus ojos, tenemos un ojo interno. Y si yo te hablo, y voy a poner algunos ejemplos, ¿no? De que te imagines unas jícamas con chile, ¿no? Inmediatamente las reacciones para los que les encanta, hasta te empieza a doler aquí, empiezas a salivar, ni siquiera las tienes enfrente, pero derivado de la memoria, esta memoria sensorial, tenemos la capacidad de poder desencadenar situaciones físicas derivados de un recuerdo, ¿no? Entonces, cuando vas pasando junto a una panadería y eres fanático del pan y te huele súper rico, bueno, también es, qué rico, me encanta, me recuerda a mi infancia porque mi mamá preparaba. Entonces, todos, el hecho de que tengamos sentidos a través del aroma, a través de la vista, a través del tacto, a través del oído, ayudan, aunque no tengamos ese pan enfrente, por así decirlo, o esas jícamas enfrente, ayudan a desencadenar esta situación de memoria, hablando de algo positivo, pero también de algo negativo. Cuando tú asocias el entrar a un consultorio de un dentista y ya conoces el olor y odias ir al dentista, inmediatamente empiezas con, ay, taquicardia y estoy nervioso y empiezas a temblar, ¿no? Entonces esto ayuda muchas veces a entender por qué situaciones que repetimos, a lo mejor no fue el dentista, fuiste a otro lado, que por ahí llegó el olor del dentista y dices, pero ¿por qué me estresé? Porque estos aromas obviamente van a desencadenar situaciones tanto de relajamiento y también como situaciones de estrés. El mecanismo de la aromaterapia puede ser a través de inhalación, en estos bálsamos, aromaterapia de los infusores, ¿no? Puede ser con la ingesta a través de tés, puede ser con masajes o puede ser de aplicación tópica. Y esta palabrita que se llama EDC, que es Endocrine Disrupting Chemical, quiere decir que es una sustancia capaz de poder bloquear, producir, sintetizar, cambiar o modificar el metabolismo de una sustancia, y eso es lo que está sucediendo con la parte de la herbolaria y la medicina desde el punto de vista de aromaterapia, ¿ok? Hoy en día estamos viendo también una época de muchísima resistencia a los antibióticos, y aunque ya se están estudiando estas capacidades, obviamente no es tema para el día de hoy, y pues la falta de antivirales, y bueno, eso lo estamos viendo más que nunca, y tampoco quiere decir que con esto lo vamos a curar, ¿ok? Porque aunque hay estudios, no hay nada comprobado desde el punto de vista de, pues entonces ahora no quiero crear controversia
y más con la situación de vida actual, de que, pues me pongo aromaterapia y ya el COVID no me da, para nada, ¿eh? Estamos enfocados solamente a cuestión de estrés, ansiedad, insomnio y alteraciones emocionales. A través de los terpenos, que son estas sustancias que vamos a encontrar en muchas plantitas, ¿ok? Vamos a tener tres factores que nos van a ayudar a toda esta situación positiva de la aromaterapia. Por un lado, el ácido araquidónico, y esto igual es mensaje para mis colegas médicos, porque el ácido araquidónico es a través de lo cual nosotros desencadenamos la cascada de la inflamación, se liberan ciertas citocinas que pueden ser positivas o negativas dependiendo del caso, y la expresión genética. Entonces, hoy en día, esta parte de la aromaterapia va a servir como antidepresivo, ansiolítico, nootrópico. Es esta capacidad de una sustancia de poder mejorar nuestra atención o nuestra capacidad cognitiva. El que sean sedantes, hipnóticos, analgésicos y adaptógenos, que nos permiten justamente adaptarnos. Entonces, igual, si tú recuerdas, si alguna vez te han dado un masaje, entras, huele delicioso y desde que entras ya te estás relajando porque es la musiquita que es súper tranquilizadora, el aroma riquísimo, el saber que te van a tocar, te van a estar relajando y caricias, masaje, etcétera. Y es una combinación de cosas que hacen que a través de nuestros sentidos tengan un efecto positivo sobre nuestro sistema inmune, nuestro sistema de alerta, nuestro sistema de GABA, ¿ok? Y la parte límbica, que es la que está asociada a las situaciones de estrés. Igual en esto, pues aquí ya tampoco me quiero clavar mucho, nada más es como para que vean cómo diferentes sustancias de las que hablaremos ahorita con respecto al bálsamo de Usana y al Herbal Citrus, que es el ylang ylang, la lavanda buenísima, la bergamota, el pachuli, tiene un impacto en el bloqueo de ciertas enzimas en cuanto a lo que hablamos de activación de la cascada de la inflamación. Ahora, a través del sistema olfatorio, justamente vamos a liberar estas sustancias y se van a ir creando ciertos neurotransmisores, ciertas conexiones a través de las narinas al bulbo olfatorio, que es parte del sistema nervioso central, llegando al sistema límbico, que es esta parte de nuestro cerebro, de nuestro sistema asociado al placer y a la recompensa, y disparando ciertas respuestas emocionales. Ya decíamos que pueden ser positivas cuando el recuerdo que evocamos es algo agradable, o negativas cuando el recuerdo pues, es de un trauma o de algo que no nos gustó. Haciéndolo a través de la vía tópica, esto es a través de la piel, se activa el tracto respiratorio y por consecuencia el nervio olfatorio, y esto va a tener activación de los receptores que seamos de serotonina, que es igual a felicidad, y del sistema de GABA, que va a ser el que nos va a relajar, nos va a frenar, nos va a bajar la ansiedad, nos va a permitir tener un buen sueño, nos va a permitir estar como en un estado más zen, por así decirlo, ¿ok? La ansiedad tiene muchos beneficios cuando se ve apoyada de bergamote y de lavanda, y sobre todo esta también va a impactar en temas de depresión y de ansiedad, y en dolor crónico, la esencia de limón, que justamente es esta combinación de sustancias, ¿ok? El bálsamo de limón es un modulador del estado de ánimo, porque igual hay muchísimos estudios que ya se vieron que trabaja sobre estos receptores de GABAérgicos, mejora la función cognitiva, en esto que les decía yo de mejorar la atención, la memoria, la concentración, la capacidad de poder ser más resolutivo en nuestra situación de día a día, no solamente en cuestión laboral, sino hasta para poder enfrentar mejor los retos que tenemos en casa, con la familia, con los hijos, con la pareja, etcétera, etcétera, efectos ansiolíticos y reduce los niveles de cortisol. La bergamota tiene limoneno, dentro de los terpenos que tiene limoneno, tiene linalol y el ácido linalil, que son de los que más se asocian a estos efectos positivos en cuanto a relajación, ansiedad, insomnio, y van a tener también un efecto en mejorar los niveles de la presión arterial y relajante muscular cuando se asocian junto con la lavanda, al igual que el ylang ylang y el pachuli, que son parte de las sustancias que complementan todo lo que tenemos en nuestros nuevos productos. Y bueno, pues finalmente, desde el punto de vista de etiqueta, tenemos el Herbal Citrus, ¿no? Que si se fijan, pues prácticamente no tiene ningún aporte calórico, a pesar de que el sabor es dulcecito. Tiene una adecuada cantidad de magnesio y es magnesio a expensas de carbonato de magnesio junto con ácido cítrico, que en la combinación de magnesio, como ya toda la explicación que les di, combinado con el olor a limón, eso va a despertar no solamente el que me lo estoy tomando, sino el olor me ayude inmediatamente a sentir una sensación como de relajación, de tranquilidad, de ambiente de paz, ¿ok? Y aquí una recomendación es efervescente. Entonces, si tú quieres calentar el agua, te recomiendo que lo hagas en una tacita grande para que dejes un espacio sin agua, pongas la mitad de la taza, pones una cucharadita, lo revuelves, porque como va a efervecer para que no brote fuera de la tacita, y después, ya que baje los niveles, regresen que ya lo hayas logrado disolver todo, le puedes agregar un poquito más de agua y lo puedes volver a calentar. Sabe delicioso, la verdad es que es una maravilla. Yo siempre he tenido temas de insomnio en situaciones más que otras y pues bueno, obviamente esto ha mejorado muchísimo y además el tenernos como en un ambiente, no solamente en el sueño de la noche,
sino hablamos, recomendamos en la noche para esta parte como de ya relajarnos y tranquilizarnos, pero el consumo nocturno va a ayudar a mantener un estado adecuado de ánimo en el transcurso del día, sin que, a diferencia de algunos otros fármacos, por así decirle, nos tienen como cuando si has tomado alguna vez estos medicamentos que son sedantes, hipnóticos, pues te lo tomas y duermes perfecto, pero al día siguiente ni funcionas, ¿no? Entonces, este efecto no lo vamos a tener a raíz de tomar el magnesio, te va a permitir despertar bien y tener muy buena energía porque estamos mejorando la calidad de nuestro sueño, el sabor es dulcecito. Yo me lo tomo junto con el Detox Tea, que bueno, tampoco desea ahí en México y esperemos que en algún momento llegue y es una súper buena combinación, ¿no? Y el bálsamo, pues ya hicieron las recomendaciones de cómo se aplica. Yo la verdad es que también lo tengo aquí siempre a la mano. Luego con mis pacientes hasta parece que les digo, me voy a dar mis toques, porque de verdad es que es impresionante. Más allá de que lo diga como usuaria convencional, el hecho de haber tenido la oportunidad de hacer esta presentación, darme la tarea de poder investigar un poco más de todo lo que implica la fitoterapia, aromaterapia, herbolaria, etcétera, que al final de cuentas la raíz de nuestras medicinas viene de ahí. Lo que pasa es que le hemos introducido muchísimo químico, pues me permitió entender el porqué de, claro que yo lo disfrutaba, pero bueno, gracias a toda esta información, ahora entiendo mucho por qué y sobre todo, espero que hayan notado que las referencias que les puse son recientes. Hablamos de que son del 2020 o 2021. Las últimas recomendaciones para el tema del sueño, porque no solamente es esto, ¿ok? Es el tener, pues ya decíamos, un buen alimentación, etcétera. Te recomiendo que cumplas un horario regular, tratar de apegarte a ese horario para el sueño lo más que se pueda. Evitar el consumo de alcohol 4 horas antes de fumar y tampoco horas antes de acostarse y no fumar. El evitar que sea una comida muy abundante en la cena, ¿no? Y sobre todo si haces una cena muy abundante, pues esperarte un par de horas antes de irte a recostar. Que duermas en un lugar cómodo y que sea acogedor. Evitar el ruido y la luz, porque ya sabemos que todos estos, nuestros sensores están pues como en alerta y si hay estos, obviamente nos vuelven a activar todo el sistema de alerta. Tratar de evitar dormir siestas de más de 45 minutos en el transcurso del día, evitar la cafeína, si te gusta el café, ya me encanta, pues tratar de que su consumo sea por la mañana y por la tarde ya no, practicar ejercicio y si vas a hacer ejercicio